Sí, gente, perdón, es mentira, o sea, es clickbait, ¿cómo les digo? Es falso, sí. Hasta cierto punto, claro. Yo no les mentiría tan mal, o sea. Les voy a explicar dentro del video. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Quiero saber cómo se sienten. Nadie me dijo en el video anterior cómo se sentían. Quiero saber, en serio, díganme, les pregunto cómo se sienten. Ustedes díganme cómo es que se sienten. Y bueno, sí, la miniatura es mentira, pero también es una triste o una verdad absoluta, ya que en ningún momento las consolas o el mercado de consolas va a alcanzar nunca, y recalco nunca, va a alcanzar al PC Gaming. Y por otro lado, sí, las consolas están superando al PC Gaming, pero les voy a explicar por qué. Primero que nada, este video estará dividido en dos secciones. Si vienes a verlo de nuevo, pues ya sabes cómo está la cosa, si no, pues te explico. La primera sección, el jardín de niños, en donde te explico de forma básica, si es que no tienes mucho tiempo, y muy por encima, por qué en ningún momento, nunca jamás, el mercado de consolas alcanzará o estará cerca del PC Gaming. En este contenido o en esta sección te lo explico muy por encima, con algunos aspectos más que nada estéticos, de tiempo, etc. Mientras que el segundo es la sala oval, que... ¿vieron eso? ¿Quién de ustedes sabía que era la sala oval como definición? Yo ya lo sabía, pero aquí estoy yo para darles contenido de valor. ¡Oh, sí! En la sala oval trataremos temas más que nada con bases y fundamentos. Y les voy a decir de una vez que durante esta sección de la sala oval les voy a dejar muchos blogs en la descripción. Blogs acerca de los procesadores, acerca de las consolas, acerca de muchas cosas. Entonces esténse preparados y si quieren investigar, pues se meten a los blogs. Además, tengo que explicar antes el status quo de las consolas y la disputa que hay entre el PC Gaming. ¿Qué? ¿Status quo? ¿Qué es eso? ¡Oh! Vaya, contenido de valor. ¡Claro que sí! Y bueno, hoy día las consolas y el PC Gaming sí, han dejado de pelear. Sin embargo, aún hay una cierta discusión cada vez que lanzan un nuevo prototipo de consola, como fue el PlayStation 4 Pro, que de pronto hubo un realce en las personas que decían que este iba a acabar con el PC Gaming, siendo que pues claro que no, eso nunca sucederá y ya te voy a explicar por qué. Mientras que hoy día pues una persona casi siempre suele tener una consola y un PC Gaming, entonces por eso es que ya no hay tanta discusión. Además, estamos en la época en la que van a empezar a ser lanzadas las consolas, o sea, me refiero al año, porque pues con esto que está pasando, bueno, entonces pues es necesario saber por qué es que las consolas nunca en ningún momento alcanzarán lo que es y lo que será el PC Gaming. Primero que nada, el PC lo puedes actualizar. Si por algún motivo la empresa creadora de videojuegos dice: bro, ¿sabes qué, bro? Una disculpa, pero tenemos que actualizar esto. Vamos a ponerle un software, vamos a ponerle uno de video mejor. Tú lo que puedes hacer es ir a la tienda, comprarte una nueva tarjeta de video, más memoria RAM y listo. Siendo que si en las consolas, claro que las va a correr, pero si en las consolas las especificaciones son un poco ajustadas, tendrán que bajar el rendimiento, la calidad, etc. Por eso es que pues el PC Gaming, papá. Segundo, hay un blog que les voy a decir más adelante que habla acerca de que Epic Games había mencionado que fácilmente con una tarjeta RTX 2070 podrías alcanzar el rendimiento del nuevo pues, corredor gráfico, ¿sí? Que es Unreal Engine 5. Inglés. Y sí, esa misma afirmación hicieron, por lo que no me sorprende que el PC Gaming vaya a seguir acabando con esto, porque si con las tarjetas de video que mencionan, que no son de la más alta gama, ni las nuevas generaciones de tarjetas pueden alcanzar el rendimiento de una PlayStation 5, porque eso dicen, pues no me sorprendería que después se convertirían en obsoletas las consolas. Tercer punto y crucial, las consolas tienen un tiempo de salida, o sea, cada cierto tiempo sacan una nueva consola y ustedes lo saben. Si están metidos o no en el mercado, saben que cada, pues, por ejemplo, en este caso 7 años después, en el 2020, sacarán
pues en este caso la PlayStation 5. Lo mismo pasó con Xbox One, ahora la Xbox S. Aunque sí, Xbox One tiene más modelos, pero bueno, ese no es el caso. Mientras que el mercado del PC Gaming se enfoca en sacar cada semestre, cada cuatrimestre, y aunque no lo crean, o sea, no me refiero a solo procesadores, cada semestre, si ustedes investigan, va a haber un nuevo tipo de tarjeta de video, nuevo tipo de tarjeta madre, nuevo tipo de memoria RAM, nuevo tipo de SSD, por lo que no me sorprendería que fácilmente, como los dije anteriormente, se vuelvan obsoletas las consolas al paso que va el PC Gaming. Y sí, esto es solo el jardín de niños, así que no se van a quedar con las ganas de ver también la sala oval. Pues claro, vamos a verlo. Primero, el primer punto que toqué, las actualizaciones. Es bien sabido que los softwares utilizados por las tarjetas gráficas, los drivers pues, son actualizados constantemente. De hecho, yo acabo de recibir una actualización de Adrenaline de AMD, por lo que, pues bueno, no me sorprendería que sí, probablemente no sea el mismo rendimiento que sea necesario para jugar videojuegos de la nueva época, pero podrás ir igualando poco a poco y luego comprar nuevo hardware. Porque sí, las consolas son muchísimo más fáciles, porque compras una y te esperas 7 años para comprarte la otra y pudiste jugar todos los juegos que quisiste, sin embargo, no con la mejor calidad. Eso pasó con la Xbox One, con el PlayStation 4, que decían que todo iba a ser 4K, 60 frames nativo. Sin embargo, pues no pasaba, bajaba, escalonaba y pues bueno. El segundo punto, aquí abajo les voy a estar dejando el blog que dice el director, creo, de Epic Games hace mención de que para correr el nuevo motor gráfico iba a ser necesario y que iba a ser pues el aspecto idóneo. Nueva palabra. Iba a ser como aspecto idóneo tener únicamente una RTX 2070, si es que mal no recuerdo, para poder correr igual o mejor que una PlayStation 5. Además hace mención que este tipo de tarjetas ni siquiera es de la nueva generación. El blog va a estar acá abajo. Dice muchísimas cosas respecto a qué tanta diferencia hay entre el PlayStation 5 y la PC Gaming. Un ejemplo antes que nada acerca de la salida de los productos en el mercado del PC Gaming y en el mercado de las consolas. Imaginemos que hay dos ranas, una de ellas salta cada 7 años mientras que la otra salta cada 3 meses o 6 meses o al mes. Una de ellas, la más grande, es el mercado de consolas, mientras que la otra es el mercado del PC Gaming. La grande consola, la pequeña PC Gaming. Lo que pasa es que cada ciertos años las consolas dan un salto enorme y arrebasan al PC Gaming. Esto en un principio era malo, porque llegaba un punto en el que el PC Gaming, aunque las consolas dieran su primer salto, el PC Gaming no los alcanzaba, y cuando estaba a punto de llegar a lo que eran en ese entonces las consolas, el PC Gaming pues se quedaba, las consolas daban otro salto a una nueva consola y se estancaban. Sin embargo, hoy día el mercado del PC Gaming está atestado de nuevos productos casi que mensualmente. Por eso es que no me extrañaría que para cuando saquen las nuevas consolas, que de hecho en el blog que les dejé, el mismo de Epic Games dice que para cuando salgan las nuevas consolas ya van a ser obsoletas en cuanto al PC Gaming, porque aún no salen a la nueva generación de procesadores ni de tarjetas gráficas, y cuando salgan van a arrasar con el mercado de las consolas. Entonces, ahora sí, ya que les di este pequeño ejemplo, les voy a explicar por qué. Imaginen esto. Están en 2013 y dicen, bro, voy a sacar el Xbox 3, bro, voy a sacar la PlayStation 4. Sí, yo también, bro. Es Xbox. Y cuando lo hacen, bueno, se esperan 7 años para sacar ahora el PlayStation 5, la PS5 y el Xbox Series X. ¿Qué pasó durante ese transcurso? Pues, no les miento, y buscando en la wiki y en varios lugares de internet, de hecho, había una línea del tiempo, pero era muy corta y no abarcaba tantos años, pero durante este proceso de 7 años se crearon más de 50, ojo, más de 50 modelos de procesadores solo en Intel. Para la época en la que salió
el PlayStation 4 y el Xbox One, estaba Intel sacando su primer modelo de Core i5, lo que le dio 7 años de ir actualizando hasta tener lo que hoy día sería el i9 9900K. En tan poco tiempo, 7 años, pudieron crear semejante cosa. O sea, ¿qué le espera ahora al PC Gaming con las nuevas tecnologías y las nuevas generaciones respecto a lo que podría abarcar o a lo que podría ser las consolas? Una de las predicciones más ciertas, que yo creería que sí, que es más cierta, es que las consolas en la próxima generación, antes de salir, van a ser obsoletas a comparación del PC Gaming. Todo si el mercado sigue como va. Además, a mi opinión, y a lo que yo puedo destacar, es que no hay que desesperarse por hacer una competencia entre cuál es mejor, si consola o PC Gaming. Yo diría que mejor esperarás a que saliera, vieras algunos benchmarks, comparativas, pruebas, etc. Y así tú decidas cuál te conviene más. Porque sí, con las nuevas generaciones también se elevan los precios. Además, las nuevas consolas tienen ahora hardware dedicado, tienen pues contenido dedicado al ray tracing, que bien, no es muy utilizado y en muchos videojuegos ni siquiera hay ray tracing, pero imagínate eso. Así que yo diría que mejor esperasen a que salieran antes de decir si entrar directo al PC Gaming o a las consolas. Puede que no seas muy competitivo y prefieres jugar 3 veces por semana, unas 2 horas nada más, pues te convienen las consolas. O puede que juegues un aproximado de 27 horas al día, las 9 días de la semana, los 27 semanas del mes y los 15 meses del año. En ese caso te recomiendo el PC Gaming por completo. Y sal de casa, por favor, que te dé el sol. Creo que estás más pálido que una tortilla. ¿Una tortilla o una masa? Bueno, ¿qué más digo? Ok. Y pues eso. Déjenme aquí abajo cuál es su opinión respecto a lo que pasará en el mercado de consolas y en el mercado del PC Gaming. A mi parecer, pues ya les dije, yo creo que en la siguiente generación, antes de que salgan las consolas, van a ser obsoletas. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada quien. Antes de irme, gente, ¿cómo se sienten? Yo soy Lukis. Nos vemos.